Vale, aquí te presento una versión extendida del vídeo, manteniendo el mismo estilo, tono, formato y ampliando la información y las especulaciones. Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal. ¡Qué emoción tenerlos de vuelta! Hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado rondando por internet, por las redes sociales, en boca de todos los fanáticos de las series turcas, especialmente de Erkencikus. ¿Recuerdan esa química explosiva, esa conexión magnética entre Can Yaman y Demet Özdemir? Pues hoy, basándonos en las últimas noticias, rumores y algunas pistas que hemos estado recopilando, vamos a intentar descifrar, a desentrañar, si Can Yaman por fin ha revelado ese secreto que todos intuimos, ese secreto que se escondía detrás de esas miradas intensas en Erkencikus. Prepárense porque esto se pone interesante. Antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como nosotros hablando de series turcas, de sus actores y actrices favoritos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos ayudarían un montón y nos darían mucha motivación para seguir trayéndoles contenido de calidad como este. Gracias de antemano por su apoyo. Bien, adentrémonos en el meollo del asunto. Can Yaman y Demet Özdemir. Erkencikus. ¡Qué combinación! Desde el primer capítulo, la serie nos enganchó a todos. No solo por la trama, que era fresca y divertida, sino sobre todo por la increíble química entre los protagonistas. Era palpable, se sentía a través de la pantalla. Can, el fotógrafo aventurero y apasionado, y Sanem, la joven soñadora y un poco despistada. Sus personajes eran perfectos el uno para el otro, y la forma en que Can Yaman y Demet Özdemir los interpretaban era simplemente mágica. Durante la transmisión de la serie, los rumores sobre un posible romance fuera de la pantalla eran constantes. Las miradas, las sonrisas cómplices, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que había algo más que amistad entre ellos. Sin embargo, ambos actores siempre negaron cualquier relación sentimental, insistiendo en que solo eran buenos amigos y profesionales. Pero, seamos honestos, ¿quién les creyó del todo? La verdad es que la especulación no cesó ni siquiera después de que la serie terminara. Y es que la memoria de los fanáticos, como la nuestra, es persistente y los detalles que alimentaban la esperanza seguían revoloteando en el recuerdo. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto ahora? Porque recientemente han surgido nuevas informaciones, nuevas declaraciones que parecen indicar que Can Yaman podría haber revelado, aunque sea de forma indirecta, algo sobre su relación con Demet durante el rodaje de Erkencikus. No esperen una confesión explícita, un sí estuvimos juntos, pero sí algunas pistas que, unidas a lo que ya sabíamos, nos permiten hacernos una idea más clara de lo que realmente sucedió. Y créanme, el mundo del espectáculo turco es como un laberinto de espejos, donde la verdad se refleja de formas sutiles y a veces engañosas. Para empezar, hay que tener en cuenta el contexto actual. Can Yaman ha estado muy activo en los medios en los últimos meses. Ha participado en varias entrevistas, ha protagonizado nuevos proyectos, y ha estado mucho más abierto a hablar de su vida personal. Esta apertura, aunque cautelosa, ha avivado las brasas de la curiosidad sobre su pasado y sus relaciones, especialmente aquella que lo unió a Demet en Erkencikus. En una de estas entrevistas, concretamente en una que concedió a un medio italiano, se le preguntó directamente sobre su experiencia en Erkencikus y sobre su relación con Demet Özdemir. Aunque Can no admitió abiertamente un romance, sus palabras fueron bastante reveladoras. Dijo algo así como: Erkencikus fue una experiencia muy intensa, tanto profesional como personalmente. Demet es una actriz muy talentosa y trabajar con ella fue un placer. Tuvimos una química muy especial en la pantalla, y eso se debió a que también nos entendíamos muy bien fuera del set. Había una conexión genuina entre nosotros, un respeto mutuo y una admiración profesional muy fuerte. Palabras medidas, sí, pero cargadas de un significado que los fans más acérrimos interpretaron como una confirmación velada. Era como si Can estuviera caminando sobre una cuerda floja, sin querer caer en la trampa de la confesión directa, pero tampoco negando la evidencia. ¿Ven a lo que me refiero? No dice estuvimos enamorados, pero tampoco dice solo somos amigos. Habla de una conexión genuina, de un entendimiento mutuo, de una química especial. Todo esto suena a algo más que una simple amistad, ¿no creen? Además, Can añadió algo que me pareció particularmente significativo: a veces, cuando trabajas tan intensamente con alguien, durante tantas horas al día,
es inevitable que se creen lazos muy fuertes. Compartes momentos muy especiales, tanto dentro como fuera del set. Y eso puede llevar a que surjan sentimientos. La ambigüedad era su escudo, pero la insinuación, su arma. Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Khan no dice explícitamente que surgieron sentimientos románticos entre él y Demet, pero deja la puerta abierta a esa posibilidad. Sugiere que la intensidad del trabajo, la convivencia constante y la química que ya existía entre ellos pudieron haber desencadenado algo más. Y eso, para muchos fanáticos, es una confirmación implícita de lo que siempre sospecharon. Una especie de no lo niego pero tampoco lo confirmo, que en el lenguaje de las celebridades equivale a una verdad a medias. Pero la entrevista no es la única fuente de información que tenemos. También hay que tener en cuenta algunos rumores que han estado circulando en la prensa turca en las últimas semanas. Y ya saben cómo es la prensa del corazón en Turquía, implacable y persistente. Según algunas fuentes, varios miembros del equipo de producción de Erkencikus han confirmado off the record que Khan y Demet sí tuvieron un romance durante el rodaje de la serie, aunque lo mantuvieron en secreto para evitar problemas con sus respectivas agencias y para no generar expectativas irreales entre los fanáticos. Este tipo de confidencias son el pan de cada día en el mundo del espectáculo, y aunque no tengan la validez de una declaración jurada, suelen tener un fondo de verdad. Estas fuentes aseguran que Khan y Demet eran inseparables fuera del set, pasaban mucho tiempo juntos, salían a cenar, iban al cine, y que era evidente para todos que había algo más que amistad entre ellos. Incluso se dice que llegaron a tener algunas discusiones acaloradas, propias de una relación sentimental, pero que siempre lograban reconciliarse. Imaginen las escenas, la pasión desbordante en el set, la complicidad fuera de cámara, y luego, las tensiones propias de una relación que intenta mantenerse oculta. Un cóctel explosivo que solo los protagonistas pueden controlar. Por supuesto, hay que tomar estas informaciones con pinzas, ya que no hay ninguna confirmación oficial por parte de los protagonistas. Sin embargo, la coincidencia de estos rumores con las declaraciones ambiguas de Khan Yaman en la entrevista que mencioné anteriormente hace que sea difícil ignorarlos por completo. Es como si las piezas de un rompecabezas comenzaran a encajar, formando una imagen que, aunque no sea nítida, resulta innegablemente sugestiva. Además, no podemos olvidar el lenguaje corporal de Khan y Demet durante las entrevistas y eventos promocionales de Erkencikus. Siempre se mostraron muy cómplices, se tocaban constantemente, se miraban fijamente a los ojos. Era evidente que había una conexión muy fuerte entre ellos, una conexión que iba más allá de lo puramente profesional. El lenguaje corporal es un libro abierto para quienes saben leer entre líneas, y en el caso de Khan y Demet, las señales eran claras, había una atracción mutua que no podían ocultar por mucho que lo intentaran. Incluso después de que la serie terminara, siguieron manteniendo el contacto y se dedicaron mensajes cariñosos en las redes sociales. Esto alimentó aún más las esperanzas de los fanáticos de que algún día confirmaran su romance. Cada me gusta, cada comentario, cada emoticono era analizado al milímetro, buscando pistas que confirmaran la teoría del amor secreto. Las redes sociales se convirtieron en el escenario de una novela romántica virtual, donde los protagonistas eran Khan y Demet y los espectadores, millones de fans ávidos de noticias. Ahora bien, ¿por qué Khan y Demet nunca admitieron abiertamente su relación? Hay varias posibles explicaciones. En primer lugar, como mencioné antes, podría haber sido una decisión estratégica de sus agencias para no generar expectativas irreales entre los fanáticos y para evitar que su relación personal eclipsara su trabajo profesional. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y las agencias suelen controlar cada aspecto de la vida de sus representados para maximizar sus beneficios. Un romance público podría haber sido visto como un riesgo, especialmente si la relación no prosperaba. En segundo lugar, podría ser que simplemente quisieran mantener su vida privada alejada del ojo público. Ser una figura pública tiene muchas ventajas, pero también muchas desventajas, y uno de los principales inconvenientes es la falta de privacidad. Quizás Khan y Demet querían proteger su relación de la intromisión de los medios y de la presión de los fanáticos. El acoso de la prensa y el escrutinio constante pueden ser asfixiantes, y es comprensible que quisieran preservar su intimidad. Y en tercer lugar, podría ser que su relación simplemente no haya funcionado a largo plazo. A veces las relaciones que surgen en el entorno laboral son muy intensas, pero no logran sobrevivir fuera de ese contexto.
Quizás Can y Demet se dieron cuenta de que eran mejores amigos y compañeros de trabajo que pareja, y decidieron seguir caminos separados. El ritmo frenético del rodaje, las exigencias de la fama y las diferencias personales podrían haber hecho inviable una relación a largo plazo. Sea cual sea la razón, lo cierto es que nunca sabremos con certeza qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir durante el rodaje de Erkenci, a menos que ellos mismos decidan contarlo algún día. Pero basándonos en las informaciones que tenemos disponibles, en las declaraciones ambiguas de Can, en los rumores que circulan en la prensa turca y en el lenguaje corporal de ambos actores, podemos concluir que es muy probable que sí haya habido algo más que amistad entre ellos. Una amistad especial, una atracción innegable o quizás, un amor fugaz que dejó una huella imborrable en sus corazones. En resumen, aunque Can Yaman no ha revelado explícitamente que tuvo un romance con Demet Özdemir durante Erkenci, sus recientes declaraciones y la información que ha surgido en la prensa sugieren fuertemente que existió una conexión muy especial entre ellos, una conexión que pudo haber derivado en una relación sentimental. Si esa relación duró o no, si fue más o menos seria, es algo que probablemente nunca sabremos con certeza. Pero lo que sí sabemos es que la química entre Can y Demet en Erkenci era real, y que esa química contribuyó en gran medida al éxito de la serie. Y esa química, esa magia que irradiaban en la pantalla, es lo que ha mantenido viva la llama de la esperanza en los corazones de sus fans. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante nuestra investigación sobre el posible romance entre Can Yaman y Demet Özdemir. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y contarnos qué opinan ustedes. ¿Creen que Can y Demet estuvieron juntos? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en el futuro? ¿Creen que algún día se animarán a contar la verdad? Los leemos. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima.